Mientras millones de venezolanos aprendían a sobrevivir con lo mínimo, en distintos puntos del Caribe y Estados Unidos, se acumulaban propiedades, aviones privados y lujos que hoy forman parte de investigaciones internacionales. Nicolás Maduro Moros ha sido presidente de Venezuela desde 2013. Para algunos, un símbolo de resistencia política. Para otros, el rostro de una de las crisis más profundas del continente. Pero más allá de la ideología, existe una pregunta que atraviesa fronteras. Este video se basa en reportes periodísticos, documentos judiciales y comunicados oficiales. No afirma culpabilidades, analiza hechos públicos y contextualiza contrastes. Antes del poder, Nicolás Maduro no pertenecía a la élite económica venezolana. Fue conductor de autobús en Caracas, dirigente sindical, activista político. Su historia personal ha sido usada como símbolo de ascenso popular. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro asume la presidencia. Desde ese momento, hereda no solo un proyecto político, sino una economía altamente dependiente del petróleo y una estructura estatal centralizada. Durante los años siguientes, Venezuela entra en una espiral económica. Hiperinflación, escasez, migración masiva. Datos de organismos internacionales muestran millones de personas abandonando el país. En múltiples discursos, Maduro ha insistido en una imagen de vida austera, revolucionaria, alejada de lujos. Un relato político poderoso, siempre que las cifras acompañen. Con el paso del tiempo, medios internacionales y autoridades comenzaron a investigar operaciones financieras vinculadas a altos funcionarios venezolanos. Algunas de estas investigaciones apuntaron directamente al entorno presidencial. En comunicados oficiales, autoridades estadounidenses anunciaron la incautación de bienes valorados en cientos de millones de dólares, presuntamente vinculados a Nicolás Maduro y su círculo cercano. Uno de los elementos que más llamó la atención fue el uso de aeronaves ejecutivas de largo alcance. Aviones diseñados no para gobernar, sino para el confort extremo. Entre las propiedades más emblemáticas, incautadas, destaca una mansión en Cap Cana, República Dominicana, conocida como Villa La Caracola, vista al mar Caribe. Piscina infinita, miles de metros cuadrados. Frente a estas incautaciones, el discurso oficial ha sido el silencio o la descalificación. Negación. Confrontación. Narrativa geopolítica. Más allá de lo legal, existe un impacto simbólico profundo. Para millones de venezolanos, estas revelaciones no representan cifras, representan traición, y aquí es donde entras tú. ¿Puede un gobierno hablar de igualdad mientras su entorno vive como una élite global? Cuando se habla de poder, solemos imaginar a una sola figura en la cima. Un rostro, un nombre, un responsable. Gobernar un país no significa controlar cada decisión. Significa dirigir una red, militares, empresarios, operadores financieros, aliados políticos, intermediarios. Las grandes fortunas no se esconden bajo el colchón, se diluyen, se fragmentan, se dispersan. Un testaferro no siempre es un criminal clásico. A veces es un socio, un familiar, un amigo de confianza. Uno de los puntos más delicados en cualquier gobierno es la línea entre lo público y lo privado. Cuando esa línea se borra, el presupuesto deja de ser colectivo. Aquí aparece una de las tensiones más fuertes del caso Maduro. Un discurso político basado en igualdad. Y reportes que describen lujos propios de una élite global. Algunos dirán, ¿qué importa cómo viva un presidente? Para el ciudadano común, el mensaje implícito es devastador. Comodidad para pocos. Cuando las investigaciones cruzan fronteras, el caso deja de ser interno, pasa a ser internacional. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Dónde termina la justicia y dónde empieza la geopolítica? Cuando se incautan bienes de alto nivel, el efecto no es solo económico, es psicológico. El poder no se sostiene solo con lealtad, también con miedo. En estos casos, el silencio suele ser colectivo. Quien habla rompe el equilibrio. La historia está llena de líderes que prometieron igualdad y terminaron rodeados de lujo. Hasta ahora hemos hablado de cifras, bienes, redes de poder.
Pero el poder no existe en el vacío. Para millones de venezolanos, la crisis no es una estadística, es la rutina. Durante años, el salario mínimo venezolano ha sido insuficiente para cubrir necesidades básicas. No por días, por años. Más de 7 millones de venezolanos han abandonado su país. No por turismo, por supervivencia. El lujo no es solo exceso, es distancia. Diversos estudios sobre poder coinciden en algo. Cuando el poder se prolonga, la percepción de la realidad se distorsiona. El presidente no vive solo, vive rodeado. Cuando el poder filtra lo que se ve y lo que se escucha, la realidad deja de golpear la puerta. Más allá del daño económico, existe un daño menos visible, el daño moral. Una madre que deja de comer para alimentar a sus hijos. Un joven que migra solo, un adulto mayor que sobrevive con ayuda externa. Aquí es donde el contraste se vuelve imposible de ignorar. Lujo documentado. Crisis documentada. Si el dinero fluye hacia arriba, ¿quién absorbe la pérdida? Cuando una crisis se prolonga, el riesgo no es solo sobrevivir, es acostumbrarse. Los líderes pasan, las consecuencias permanecen. Después de las cifras, después de los bienes, después de los discursos, el poder político suele sentirse eterno. Pero la historia demuestra algo distinto. La historia no juzga discursos, juzga consecuencias. Cuando pasen los años, cuando cambien los gobiernos, ¿cómo será recordado este periodo? El lujo, en este análisis, no es el centro del problema. El verdadero costo no se mide en dólares. Este no es un juicio personal. Es una reflexión colectiva. Olvidar es cómodo. Recordar es incómodo. Si llegaste hasta aquí, no eres un espectador cualquiera. La información no cambia gobiernos por sí sola. Este análisis deja lecciones universales. Esta historia no es solo venezolana. El futuro no está escrito. No te pedimos que estés de acuerdo. Te pedimos que pienses. Si este análisis te aportó una perspectiva distinta, deja tu opinión en los comentarios, comparte este video y suscríbete. Porque el lujo puede esconderse, pero las consecuencias no.